Muy bien. Eh, ok, entonces vamos a comenzar la clase con la resolución del examen. El examen es del grupo, repito, del grupo 2. Ahora, si alguien me puede confirmar, alguien que está del grupo 1, si el examen era lo mismo o era distinto, ¿no? Porque recordar que el grupo 2 ha dado antes, una semana antes, en la semana que se ha suspendido, ¿no? Para ustedes, entonces en esa semana han dado ellos ya, un día antes. Entonces, si tienen el examen del grupo 1, pueden pasar, repito ya. Les podía pasar ya directamente resuelto en PDF nomás ya. Muy bien, entonces vamos a comenzar con lo que es el problema número 1, el cual no estaba nada complicado, pero tiene alguna situación este ejercicio, ¿ya? Bueno, entonces nos dice acá, antes de esto quiero confirmar o que me puedan confirmar si es que se está escuchando todo normal, se puede ver todo normal, porque no me dice nada también al chat si es lo mismo el examen. ¿Alguien? El examen del grupo uno era similar, pero no el mismo. Ya, bueno, igual podías pasarlo, no hay ningún problema, ya vamos a suponer. Más o menos, ¿no? Porque no cambia nada, ¿sí? Como es similar, entonces podrías pasar a mi número. Ya estoy como administrador, ahí dice, tiene la foto de Electronics, entonces es ya, ese es mi número en el grupo de WhatsApp, ¿ya? O si no, lo puedes pasar también al Classroom, no hay ningún problema, porque este examen de acá que yo lo he digitalizado, ya, lo voy a subir al PDF, al Classroom, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Bueno. Entonces, muchas gracias por la confirmación que se puede ver, yo creo todo normal. Entonces, pues vamos a resolver. Muy bien, entonces el problema 1 valía 25 puntos. Dice que para el circuito mostrado de la figura, determinar Rx, o sea, esta resistencia me está pidiendo determinar Rx. Sí, dice, acá tiene algunas condicionantes. Si R1, dice, o sea, esta resistencia de acá, R1, tiene una potencia de 100 watts, ¿ya? Ojo acá, en esta resistencia nos da la potencia de 100 watts que tiene esta resistencia. Esos datitos es importante para poder resolver este problema. Y R2 tiene una potencia de 3 watts. Entonces R2 acá tiene una potencia de 3 watts. Entonces nos pide determinar esta resistencia Rx. Entonces para ello vamos a solucionar el problema, ¿no? Entonces acá, solución al primer problema del examen para los del grupo 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a comenzar solucionando? Pues voy a jugar un poco con lo que es la potencia. ¿En qué potencia? En las resistencias. ¿Por qué? Porque acá el problema del examen me da la potencia en las resistencias. Acá, si yo quiero tomar esto de acá para que pueda darme cuenta mejor, acá la potencia en 2 dice que pertenece al R2 es de 3 watts. ¿Ya? Ahora me dice también que la potencia en R1, en la resistencia R1 también tiene, ¿cuánto? 100 watts. Entonces la potencia 1 tiene 100 watts. ¿Qué datos más tenemos? No tenemos más. ¿Ya? Con esto es suficiente. Ahora tenemos la tensión. Esto de acá, menos 3 voltios, es simplemente para hacerlos confundir a ustedes. Un momentito. Ya está. Entonces, esta tensión o este voltaje que pertenece a la resistencia es menos 3 voltios. Pueden trabajarlo así con este signo negativo o bien les he comentado a inicio de clase, si tenemos esta tensión de 3 voltios, si cambiamos la polaridad, ¿cómo era la relación? Era así, ¿no ve?
Entonces, para evitarnos del signo menos, nosotros en el examen simplemente podríamos haber invertido lo que es la polaridad y trabajar sin el signo menos. O sea, si acá estaba más y menos, entonces yo hubiera trabajado con acá con menos y más y se hubiera desaparecido el menos 3. ¿Ok? Así de simple. Pero si no tenían eso en cuenta o es que no han atendido esa parte de la clase, entonces simplemente era simple trabajar así con el menos 3, no hay ningún problema, ¿ya? Acá también la corriente, la fuente de corriente es menos 7 amperios y en la clase dijimos que cuando se invierte, si esto es menos 7 amperios y si yo invierto la dirección o trabajo con la dirección invertida, ¿ya? En este caso cambiaba de signo y era 7 nada más, ¿no ve? Entonces hubiera borrado esta fuente y yo hubiera puesto en el otro sentido y si hubiera desaparecido el signo menos, así de fácil. Así ya hubiéramos trabajado con las situaciones ya conocidas, ¿no ve? Entonces, prácticamente eso era el truco, más o menos si nosotros hubiéramos trabajado de la forma que ya hemos conocido, pero he visto que en el examen muchos de ustedes estaban lidiando con estos signos y con estos de acá, o no sé si es que no tenían la noción, ¿no? Pero bueno, ya, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces acá, para comenzar a resolver esto, voy a jugar partiendo del dato que yo puedo considerar como dato importante para encontrar la resistencia Rx. ¿Cómo hago eso? Mira, acá sobre esta resistencia R2 tenemos potencia y tenemos tensión. Ustedes se acordarán que las relaciones de potencia era de esta manera, ¿no ven? La potencia en la resistencia podríamos haber encontrado U elevado al cuadrado dividido entre la resistencia, o hubiéramos encontrado de la otra manera la potencia en una resistencia corriente elevado al cuadrado por la resistencia, ¿correcto? Entonces, ¿cuál de estas ecuaciones puedo jugar? ¿No? Busco, tengo tensión, tengo potencia y sobre esta resistencia R2 puedo encontrar, ¿qué cosa? Puedo encontrar simplemente con esta relación la resistencia R2. ¿Me dejo entender? O sea, si bien no tengo corriente, no utilizo esta de acá, esta ecuación, porque no tengo corriente, pero tengo tensión y potencia en esta resistencia R2, entonces yo puedo despejar esta resistencia y puedo encontrar la resistencia R2, entonces teniendo esta ecuación, ¿no ve? Solamente era jugar con estas ecuaciones, nada más. O la otra manera hubiera sido encontrar directamente la corriente, ¿no? La corriente. ¿Cómo lo encuentro? Pues con la misma relación de la potencia. ¿Qué es la potencia? Es voltaje por corriente. Y sobre este elemento no hubiéramos encontrado obviamente el valor de la resistencia, pero sí hubiéramos encontrado la corriente que circula sobre esta ramita de acá. Entonces, simplemente hubiera sido jugar con esta o jugar con esta. Si vas a utilizar esta ecuación, hubiera tenido la resistencia R2 y si hubiera tenido esta ecuación, hubiera utilizado esta ecuación, hubiera encontrado directamente la corriente. ¿No ve? Cualquiera de los dos era aplicar y hubieras tenido la corriente, ¿ya? Entonces acá, ¿por qué puedo utilizar esta ecuación? Porque tengo potencia y tengo voltaje sobre este elemento, entonces me quedaría despejar la corriente. Yo voy a utilizar esto, ya la primera, porque quiero encontrar la resistencia R2 más. Si en caso me lo hubiera pedido, ahí tienen la solución, ¿no ve? Entonces acá, determinando R2, voy a poner acá R2. Entonces, ¿cuál ecuación utilizo? Esta ecuación de acá. Esta de acá, la de arriba, ¿no ve? Porque tengo potencia y tengo tensión sobre esta resistencia. Entonces, despejando, ¿qué sería? Que R2 va a ser igual a ¿qué? A U elevado al cuadrado dividido entre lo que es la potencia 2. En este caso, yo voy a poner que U
es esta de acá, la tensión que tengo acá, ¿correcto? Entonces de acá simplemente lo que hago es reemplazar. Acá, ¿qué valor tiene la tensión? La tensión tiene el valor de 3 voltios menos 3, así con su signo si quieren lo reemplazo porque todo número elevado al cuadrado es siempre positivo, dividido entre la potencia que es 3 watts. Entonces acá la resistencia haciendo esta operación me va a tener que quedar que la resistencia R2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 3 ohmios, ¿no? Listo. Ya tengo la resistencia R3, digo R2, si quieren lo puedo anotar acá, esto vale 3 ohmios, ¿correcto? Y ya está, ¿no ve? Y de acá, conociendo este valor de la resistencia, si bien voy a utilizar un doble camino, que con esto ya, pero con esta ecuación no hubiera conocido la resistencia, ¿no ve? Directamente hubiera conocido la corriente, pero con esto puedo conocer la resistencia y después conociendo la resistencia puedo ya con los datos todos conocidos puedo encontrar la corriente que circula sobre esta rama por el cual está esta resistencia R2 que ya hemos encontrado. Hasta ahí yo creo que está todo comprendido. Entonces la corriente yo me imagino que va a circular por este sentido y lo voy a denominar como I2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos I2. Entonces acá voy a decir que voy a encontrar la corriente I2. ¿Ya? Y la corriente I2, ¿cómo lo encuentro? Hay varios caminos, ¿no ve? Como ya tengo dato, puedo encontrar por varios caminos. Puedo encontrar por esta relación de acá. ¿No ve? Puedo encontrar por esta relación de acá. ¿Si me dejo entender? O puedo encontrar simplemente a través de la relación de la ley de Ohm. Entonces, si yo aplico primero la ley de Ohm, acá se lo estoy poniendo todo a detalle. La ley de Ohm, ¿qué me dice que es la ley de Ohm? Que la corriente es igual a ¿qué? Las ecuaciones se los anotaré aquí arribita, ¿ya? La ley de Ohm es esta, ¿no? Voltaje es igual corriente por resistencia. Esto es la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, si yo tengo voltaje y tengo resistencia, yo puedo despejar la corriente. Entonces acá, la corriente que voy a denominar que quiero encontrar I2 va a ser igual al voltaje, en este caso U, que vale I dividido entre ¿qué? Entre la resistencia R2. Ahora, lo único que debo encontrarme es recordar que la ley de Ohm trabaja con signos, ¿no ve? Trabaja con signos, nunca olvidarse de eso. Entonces veo, la corriente I2 yo le he puesto en este sentido, ¿ya? En ese sentido, ¿ok? Entonces, asumiendo este sentido, ¿por qué signo está ingresando lo que es esta corriente I2? Por el signo negativo, ¿me dejo entender? Por tanto, la ecuación corresponde a asignarle un signo ahí, ¿no ve? Entonces acá, creo que no se está notando. Si no se nota, me escriben por favor o alguien, bueno, más bien me dice ya por audio, ya, o por voz. Entonces acá, esto es la relación, no es al cuadrado, perdón. Eso es U dividido entre simplemente la resistencia R2. ¿Ok? El signo negativo estoy poniendo porque la ley de Ohm, nunca olvidarse de eso, relaciona a través de la ley pasiva de signos, siempre tener en cuenta, ¿no ve? Si está mi corriente, ¿por qué polaridad está ingresando? Por la parte negativa, por tanto es signo por delante. ¿Listo? Y por eso queda mi ecuación así. Entonces ahora, U, ¿cuánto vale? U es de la resistencia R2, entonces vale menos 3. Entonces acá va a ser igual a menos 3 dividido entre la resistencia que yo he encontrado, que es esto. Y acá digo que la corriente I2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual esto de acá a 1 amperio. Entonces ya tengo la corriente I2. Y mi otro camino, si no quiero utilizar este camino, hubiera sido encontrar a través de esta relación, ¿no ve? De esta relación de acá, de lo que es la potencia.
Aunque esto simplemente hubiera sido así, ¿no ve? Esto va a ser, si yo despejo, va a ser i al cuadrado dividido, o perdón, igual a qué. Aplicando esta relación de acá. Entonces puedo despejar potencia dividido entre la potencia 1 dividido entre la resistencia R2. En acá me he confundido, ¿ya? Esta es la potencia 2, ¿correcto? Listo. Y si yo quisiera encontrar, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de P2 dividido entre R2 para poder tener simplemente la I2 sin elevado al cuadrado, ¿no ve? Entonces acá borro esto para que no se me confundan y quedaría así la relación, ¿correcto? Y si yo reemplazo, ¿qué tengo acá? Potencia es igual a 3 watts dividido entre la resistencia, que también vale 3, y acá se hace 1, ¿no ve? Raíz de cuadrada de 1 es simplemente 1. Entonces acá también hubiera utilizado esta relación. Por eso había varios caminos de poder resolver. Solamente era jugar estas tres ecuaciones, nada más. A ver, esta ecuación y esta ecuación. Bueno, cuatro ecuacioncitas. Y les he mencionado eso al inicio, ¿no ve? Entonces hubiera sido así. Entonces lo voy a borrar nomás esto para que no me ocupe campo. Listo, ya tengo I2. Mi objetivo siempre es encontrar R2. Siempre hay que ir por el objetivo, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, ¿qué tengo? Tengo la corriente I2. Tengo la corriente que circula por esta rama, porque se conoce que acá la corriente es dada a través de esta fuente de corriente, que es menos 7 amperios. Y tengo la corriente que entra a este nodo a través de esta fuente de corriente que me da dato conocido de que es de 4 amperios. Entonces lo que puedo hacer es encontrar la corriente acá, la corriente que circula sobre esta resistencia de un ohmio. A ver, y luego después acá otra vuelta hago el estudio de la ley de corrientes de Kirchhoff sobre este nodo y encuentro la corriente que circula sobre esta rama que tenemos acá. ¿Me dejo entender? Y una vez que yo encuentre la corriente y la tensión, puedo aplicar lo que es la ley de Ohm y despejar resistencia conociendo voltaje y corriente. Corriente ya saben cómo lo voy a conocer. A través de la ley de corrientes de Kirchhoff sobre este nodo. ¿No ve? Entonces voy a tener la corriente conocida acá y el voltaje lo voy a conocer a través de la ley de voltajes de Kirchhoff aplicando en esta mallita. ¿Ok? Así de fácil. Entonces así era el estudio para este ejercicio. Entonces lo que estamos hablando lo vamos a hacer. Entonces acá voy a asignar el nodo A. Y acá voy a asignar el nodo B. ¿Ya? Entonces acá hay una corriente que sale. Y esta corriente es de menos 7 amperios. Y acá hay una corriente que entra. Y esta corriente tiene 4 amperios. Y acá yo dije que voy a encontrar una corriente. En este caso lo voy a denominar. Bueno, mucha se ve muy pequeñito. A ver, vamos a hacer así, ¿no? Ahí está. Entonces esta corriente yo lo voy a denominar como ya tenemos uno, ¿no ve? No puedo denominar eso. Bueno, lo voy a denominar como un ohmio, ¿ya? La corriente de un ohmio que yo quiero encontrar. Y acá la corriente que sale o que entra, perdón, al nodo A, que es de la fuente de 4 amperios, que es una fuente de corriente. Por eso acá ya digo que la fuente es 4 amperios. Acá, para que no se confunda, ya tiene su valorcito. Ahora, I2 ya tengo conocido la corriente. Entonces lo único que hago es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y despejar la corriente de un ohmio y encontrar la corriente que circula sobre esta resistencia de un ohmio. Y luego después, acá, voy a volver a aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces acá tengo menos 7 amperios.
Y acá lo que voy a encontrar va a ser, ¿qué corriente? La corriente que circula sobre esta resistencia Rx. Ya les he indicado, si yo encuentro la corriente para esta resistencia R1, entonces la corriente, como veo el circuito, desde este punto de acá hasta este punto está en serie. Por tanto, ya les he explicado que cuando son componentes en serie, esta corriente hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta llegar Rx, hasta este nodo, va a ser la misma, ¿no ve? Entonces, ya puedo encontrar y decir que esta corriente yo lo voy a denominar como Ix, ¿ya? Bueno, y acá también va a ingresar una corriente. Esta corriente va a ser I de un ohmio. Entonces acá, para que se note un poquito, lo voy a poner un poco más grande, ¿no ve? I de un ohmio, que es la misma corriente que está saliendo de acá, está entrando ahora al nodo B, ¿correcto? Entonces acá, para encontrar Ix, yo puedo aplicar, al igual que en A, puedo encontrar la ley de corrientes de Kirchhoff, conociendo ya esta corriente, que yo ya la voy a conocer acá, y conociendo esta corriente puedo encontrar Ix. Ahora lo único que me podría faltar es conocer la tensión Rx. ¿Y eso cómo lo hago? Conociendo las tensiones que existen en esta resistencia, en esta fuente de corriente de 4 amperios, en esta resistencia R1, y acá ya tenemos una fuente de tensión, o sea, ya se tiene el valor de la tensión conocida, y luego después conociendo el dato incógnita que va a ser Bx, que yo lo voy a poner más adelante, y despejarlo a través de la ley de voltajes o la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no ve? Entonces eso va a ser mi criterio, es uno de ellos. Y el otro camino era simplemente, acá se puede notar esta configuración que ya hemos conocido. Tenemos una fuente de corriente de 7 amperios acá y una resistencia en paralelo. Hemos indicado, cuando tenemos esta configuración, podríamos haber utilizado lo que es la transformación de fuentes y tener simplemente una sola única ramita con una fuente de tensión en serie con una fuente de resistencia que va a ser la misma de un ohmio entre los nodos A y B. Bueno, eso hubiera sido el otro camino, ¿no ve? Pero no lo voy a hacer ya, simplemente lo voy a hacer por el camino que ya me he planteado, por cuestiones de tiempo, ¿ya? Entonces, por el otro camino se los voy a mandar por PDF nomás ya, aplicando lo que es la transformación de fuentes, ¿ya? Entonces vamos a hacer por este camino, ¿ya? Entonces, aunque es un poquito más moroso, pero igual, se entiende. Entonces acá, digo, para encontrar, mi primer objetivo antes era encontrar la corriente I1 de un ohmio que va a circular por esta rama que contiene la resistencia de un ohmio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en A, ¿no ve? ¿Y qué tengo? Ya hemos indicado, para encontrar lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, o para poder aplicar, perdón, se dice que todas las corrientes que ingresan o que salen a un nodo, en este caso en el nodo A, es igual a cero, la sumatoria, ¿no ve? De todas las corrientes. Entonces, para mí, yo me considero lo siguiente, ¿ya? Si las corrientes que ingresan son positivas y las corrientes que salen son negativas, eso estoy indicando yo. También hubieran planteado de la otra manera, las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivas. Cualquiera de los dos depende al criterio de cada uno, el cual lo va a analizar. Entonces yo voy a decir, todas las corrientes que ingresan al nodo A yo voy a considerar positivas y las que salen negativas, ¿ya? Entonces acá, a través de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué corrientes ingresan? Ingresa la corriente I2, o sea que es positivo, ingresa la corriente de 4 amperios que está entrando, porque ingresa, entonces la fuente de 4 amperios, como es positiva, también va a ser el valor positivo. Ahora, ¿qué corriente están saliendo? Está saliendo la corriente que es de 7 amperios, está saliendo del nodo, y hemos considerado que las corrientes que salen eran negativas. Entonces, menos 7, ¿correcto? Estoy haciendo paso a paso para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces ahí, ¿ya? Ahora, acá
esta corriente de acá y que yo quiero encontrar y de un ohmio está saliendo, por tanto también va a ser negativa. Entonces acá se lo pongo y todo esto lo igualo a cero. Y de acá, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero la corriente de I de un ohmio que circula por esta resistencia de un ohmio, ¿correcto? Para que se entienda, estoy haciendo con mi puntero donde estoy aplicando, ¿ya? Entonces, de acá despejo va a ser igual a ¿qué? Acá simplemente, ¿cuánto es esto? 7 más 4 sería 11, ¿no ve? 7 más 4 sería 11, esta de acá. Y de acá más 1 sería 12. Entonces, acá sería 12 amperios, ¿correcto? Porque acá y 2, ¿cuánto valía? Era 1, ¿no ve? Acá estamos encontrado y 2 valía un amperio. Y esto de acá es valor de acá de la fuente de corriente 4 amperios y esto de acá es valor ya conocido de esta fuente de acá que es menos 7 amperios. Pero como hemos dicho que las corrientes que salen eran negativas, entonces este negativo con este negativo son positivo. Por tanto, todo esto de acá se va a sumar. Y como esto solamente tiene negativo, lo llevo al otro miembro, pasa a ser positivo y sale 12 amperios. Entonces la corriente de un ohmio es de 12 amperios. ¿Ok? Listo, ya tengo la corriente I1. Ahora voy a encontrar la corriente IX. Ya, entonces acá voy a decir que voy a encontrar la corriente IX aplicando lo que es también la ley de corrientes de Kirchhoff, pero ahora en el nodo B. ¿Ok? Si hay algún error mío o algo que me pueda pasar, bueno, entonces pueden corregir, no hay ningún problema, o tienen alguna consulta, ya no se hagan problema. Entonces, de la misma manera, voy a decir, las corrientes que ingresan van a ser positivos y las que salen van a ser negativos, ¿ya? Entonces, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, voy a encontrar IX, porque ya tengo estas dos corrientes de acá, estas dos corrientes. Esto ya tengo dato, esto ya es dato anterior porque era de la fuente. Entonces mi ecuación, aplicando la misma consideración acá, directamente yo voy a escribir mi ecuación, ¿ya? Mi ecuación para IX va a ser de esta manera. IX va a ser igual a I de un ohmio, en este caso va a ser igual a menos 7. ¿Correcto? Esto va a ser mi ecuación. Aplicando lo que hemos aplicado acá, esto yo lo estoy haciendo directo. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer. Les tiene que salir esta ecuación. ¿Ok? Entonces de acá digo que IX va a ser igual a ¿qué? Esto de acá, ¿qué dato es? Es 12 menos 7. Esto es 5, ¿no ve? 12 menos 7 es 5. Entonces IX acá es de 5 amperios. Entonces ya tengo la corriente que circula por esta ramita de acá. Ya tengo, al encontrar esta corriente, encuentro la corriente que circula sobre esta resistencia Rx. Y ya tengo acá la corriente. Necesito el voltaje para poder encontrar, despejando a través de la ley de Ohm, encuentro la resistencia mediante esta ecuación. Ahora, ¿cómo encuentro la tensión? Ahora ese es mi objetivo, ¿no ve? Conociendo corriente y tensión puedo despejar la resistencia y encontrar Rx. Eso es mi objetivo, ¿no ve? Entonces, puedo hacer la siguiente. Acá, esta tensión de 3 voltios que tiene esta resistencia R2 va a ser la misma para esta fuente de corriente de 4 amperios. ¿Por qué? Por el circuito, en el circuito que están. En este caso es paralelo. Entonces la resistencia R2 está en paralelo con la resistencia de 4 amperios. Y como están en paralelo, hemos indicado todo circuito que está en paralelo, las tensiones son iguales. Entonces acá yo voy a indicar más, manteniendo su polaridad para no complicarme. Entonces acá yo digo que esto va a ser igual a U4, que pertenece al valor de 4 amperios. Esto va a ser a menos 3 voltios. ¿Ok? Acá ya tengo la tensión sobre esta fuente de corriente que es de 3 voltios porque estaba en paralelo la misma tensión, ¿no ve? Manteniendo todo, la polaridad y eso, ¿ya? Listo. Ahora yo simplemente, ¿qué más puedo encontrar? Puedo encontrar la tensión acá, la tensión sobre esta resistencia de un ohmio.
Entonces yo puedo decir, acá puedo encontrar la tensión con esta polaridad, ¿no ve? Entonces esto, la tensión de un ohmio. Creo que espero que esté viendo porque está muy pequeñito. Entonces, de un ohmio, ¿ya? Entonces la tensión de un ohmio. La tensión de un ohmio puedo encontrar, como ya tengo la corriente que circula y tengo el valor de la resistencia, puedo encontrar a través de la ley de Ohm, ¿no ves? De esta ley de Ohm, nada más. Entonces acá voy a decir que, con rojito se los voy a escribir, la tensión de un ohmio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, tensión de un ohmio va a ser igual a la corriente, en este caso va a ser la resistencia, voy a encontrar, bueno, voy a respetar la relación nomás, ¿ya? Entonces va a ser igual a la corriente de un ohmio multiplicado por 1, que es la resistencia, el valor de la resistencia, ¿no ve? Estoy haciendo así paso a paso para que se entienda qué estoy aplicando. Entonces, ahora recordar siempre, la ley de Ohm tiene su relación de signos. Entonces veo, la corriente, ¿por qué signo, por qué polaridad está ingresando? Bueno, está ingresando por la polaridad positiva a la tensión que yo me he asignado. Entonces se mantiene la ecuación con signo positivo, no cambia nada la ecuación. Entonces ahí nomás, ¿no? Entonces acá, la tensión de un ohmio, ¿cuánto va a ser el valor? Pues va a ser esto, ¿cuánto es? La tensión de un ohmio, digo, la corriente de un ohmio, que acá es, acá está, es 12 amperios, ¿no ve? 12 por 1 es 12 también. Entonces acá había sido 12 voltios, ¿no ve? Ahora, ya tengo la tensión de acá, ya tengo esas dos tensiones. Ahora, acá me falta encontrar la tensión sobre R1. Bueno, entonces acá yo voy a decir que esta tensión va a tener esta polaridad para mí. Entonces esto va a ser la tensión de R1. Y esto pues acá le voy a poner R1. ¿Ya? ¿Cómo voy a encontrar esa tensión? Puedo encontrar de la siguiente manera, ¿no ve? Una de ellas, como ya tengo la corriente, como ya tengo la potencia, de acá es dato, de la potencia es dato. En R1 me dice que es de 100 watts. Entonces tengo la corriente, tengo la potencia. Puedo encontrar el valor de la resistencia 1 si quiero. Bueno, voy a encontrar la resistencia 1, ¿ya? O también directamente hubiera aplicado, ¿qué cosa? Hubiera aplicado esta relación de acá, ¿no ve? Tengo la potencia sobre esa resistencia, tengo la corriente que circula sobre esta resistencia y solamente me podría haber despejado lo que es el voltaje. Vamos a ir por los dos, ¿ya? Primero, voy a encontrar con la potencia en función de las resistencias. ¿Cuál sería lo aconsejable? ¿Esta o esta? Acá me dice que yo debo trabajar con tensión. Bueno, tensión no tengo porque yo debo encontrar R1, es mi objetivo por ahora. Entonces, acá tengo la corriente, tengo la resistencia, no tengo la resistencia, tengo la potencia en esa resistencia, tengo esa potencia. Entonces, esto me sirve, ¿no ve? Y ya de paso voy a encontrar la resistencia, ¿no? Entonces, acá mi objetivo es, ¿qué cosa? La tensión en R1. Estoy poniendo con rojo, ¿no? Entonces voy a aplicar simplemente esta de acá, esta ecuacióncita de acá. Entonces despejo, ¿no? ¿Cuánto va a ser R? Va a ser igual a ¿qué? A P. En este caso voy a asignar que esto es R1 para que se entienda y la potencia 1 dividido entre lo que es la corriente Ix al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta corriente de acá sobre esta resistencia R1, ¿qué corriente está circulando? La corriente Ix, por eso estoy poniendo Ix elevado al cuadrado, ¿no ve? Para decir qué tipo de corriente o qué corriente está circulando. Y la potencia va referida a la potencia que tiene la resistencia R1, por eso pone potencia R1, ¿no? Digo potencia 1. Por tanto, acá simplemente despejo, digo, simplemente reemplazo, perdón. Entonces acá reemplazando, ¿cuánto es? Este es 100 watts dividido entre la corriente Ix, y la corriente Ix vale 5 amperios, 5 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto de acá, haciendo la operación 100 dividido entre 5 elevado al cuadrado,
vale que es 4. Entonces la resistencia R1 nos dice que es de 4 ohmios, ¿correcto? Ya tengo la resistencia R1. Si en caso me hubiera pedido el ingeniero como pregunta encontrar R1, R2 y Rx, ahí está la solución, ¿no ves? Ya tenemos R2, R1 y el otro nos faltaría, ¿no? Entonces listo. Pero mi objetivo no es encontrar la resistencia, es encontrar la tensión para poder encontrar Rx al final, ¿no? Entonces la tensión R1, ¿cómo lo podría haber calculado? Pues simplemente como ya tengo el valor de la resistencia y tengo el valor de la corriente, hubiera aplicado la ley de Ohm. Entonces acá digo, el voltaje en R1 va a ser igual a ¿qué? Al valor de la corriente, y la corriente que circula sobre esta resistencia es Ix, ¿no ve? Entonces Ix multiplicado por la resistencia que es R1 que ya hemos conocido es 4. Por tanto acá es 4. Ahora me fijo la polaridad. Entonces la polaridad, esta corriente va a ingresar por la polaridad positiva a la tensión asignada que yo me he asignado arbitrariamente. Entonces más, por tanto mi ecuación ahí nomás se queda, no hay ningún signo más. Entonces acá IR1, o perdón, UR1 va a ser igual a ¿cuánto? Entonces va a ser acá, ¿cuánto vale Ix? Vale 5, ¿no ve? Entonces esto va a ser 20, ¿no ve? Porque 5 por 4 es 20. Entonces acá esto vale 20 voltios que tiene la resistencia R1, ¿ya? Y la otra manera hubiera sido aplicar directamente esta relación de acá, a ver, esta de acá, la potencia en voltaje por corriente, también hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque tengo la corriente y tengo la potencia. Veamos. Entonces de acá aplicando, ¿qué sería? Directamente lo voy a despejar. ¿Qué cosa queremos? Voltaje. Entonces voltaje R1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, esta tensión va a ir despejando, sería potencia 1 dividido entre lo que es la corriente Ix, ¿correcto? Porque solamente eso está multiplicando, estoy pasando a dividir nada más. Estoy poniendo en sus letritas para decir qué corriente estoy utilizando, ¿no ve? Para encontrar la tensión R1, aplicando esta relación de potencia, ¿ya? Entonces la potencia, o perdón, esta relación de acá también depende de los signos, ya les he indicado, ¿no ve? Depende de los signos. Estas no, ¿no ve? Estas sí. Ya, entonces veo la corriente, ¿por qué polaridad está ingresando a esa tensión? Por la polaridad positiva. Entonces no cambia mi ecuación. Por tanto, si yo reemplazo directamente, entonces P1 es 100 watts dividido entre la corriente I1 que ya he encontrado es 5. Entonces acá, a ver, entonces 100 dividido entre 5 me sale que es 20, ¿no? Entonces acá, esto de acá, ¿cuánto es? Es 20 voltios. Como pueden ver, hubiera aplicado esta, pero la única desventaja al aplicar esto, no hubiera conocido la resistencia, directamente hubiera encontrado la tensión, pero tampoco me interesaba conocer la resistencia, lo que me interesaba era conocer la tensión. Luego ya después, como dato extra, bueno, hubiera encontrado la resistencia mediante la ley de Ohm, ¿no ve? No hay ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces, esto era el directo, ¿no? Esto era, primero te tenías que conocer la resistencia y luego encontrar mediante la ley de Ohm la tensión, ¿no? Bueno, dependiendo de la situación, hubieras encontrado la resistencia R1 o bien o también no, ¿no? Entonces ya tengo la tensión, ¿ya? Ahora, acá ya tengo la tensión de 30 voltios, es una fuente, por tanto ya me tiene asignada su valor de tensión, ¿ok? Lo que mi objetivo ahora es encontrar Rx. Entonces, si yo encuentro Rx, asumiendo esta polaridad, ya, Ux, entonces de acá, digo que para poder encontrar, en este caso, la resistencia, ese es mi objetivo, la resistencia Rx, hubiera aplicado la relación de la ley de Ohm, ¿no ve? La resistencia
de acá hubiera despejado R. Entonces va a ser R, va a ser igual esto. La corriente está multiplicando, va a ir a dividir, entonces voltaje sobre corriente, ¿no ve? El voltaje UX, la corriente IX. ¿Cuál dato ya tengo conocido? Ya tengo dato conocido lo que es la corriente y el dato desconocido es UX, pero puedo encontrarlo. Entonces acá me planteo encontrar UX y UX puedo aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿correcto? Entonces yo aplico la ley de voltajes de Kirchhoff asumiendo un sentido, este sentido en horario, ¿ya? Sentido horario, ¿no? Entonces voy a tener que analizar todas las tensiones que existen en este sentido, ¿ok? Entonces voy a comenzar por la fuente de corriente de 4 amperios. ¿Cuánto es su tensión? Me dice que va a ser menos. Entonces acá va a ser menos, está ingresando por el signo negativo, menos U4. Sigo el recorrido y me encuentro con la fuente o con el valor de la tensión de esta resistencia de un ohmio, que va a ser más U de un ohmio, ¿no? Que es la tensión de esta resistencia. Sigo y entro por el signo positivo, la polaridad positiva, más y el valor de la tensión UR1. Y luego después vengo y entro de acá, me encuentro con esta fuente de tensión de 30 voltios y es negativo. Entonces 30. ¿Correcto? ¿Y qué más? ¿Qué sucede? Entonces ahora me toca UX y UX está ingresando por la polaridad positiva. Entonces más UX. Listo. Y lo igualo a 0. Entonces esa sería la ley de voltajes de Kirchhoff. Me dice que la sumatoria de todas las tensiones que existe en un lazo cerrado o una malla cerrada, que es como estamos viendo acá, es igual a 0. ¿Ya? Por tanto, de acá tengo tensión conocida, tengo U4, tengo la tensión de la resistencia de un ohmio, tengo de la resistencia de R1, tengo también, y este es valor conocido, y solamente me quedaría despejar UX. Entonces UX va a ser igual a ¿qué? A U4 menos esto menos y más 30. ¿No ve? Porque estoy haciendo que esto se vaya al otro miembro. ¿No ve? Todas va a ir al otro miembro. ¿Ok? Entonces de acá UX, ¿esto cuánto es? U4 es menos 3 voltios. Acá está, menos 3 voltios. Entonces, menos 3. Ahora, la tensión de la resistencia de un ohmio, ¿dónde está? Acá está. ¿No ves? Esta de acá, ¿no ves? Es 12 voltios. Entonces, menos 12. Ahora, la tensión en la resistencia de un ohmio, o sea, perdón, la resistencia de R1 es, ¿dónde está? Acá está, es 20. Entonces, menos 20. Más 30. Si hacemos la cuenta, entonces menos 3, menos 12, menos 20, más 30. Esto me sale que es la tensión UX es igual a 5 voltios, pero negativo. Ahora acá está la situación que le estaba mencionando. ¿Ya? Esto voy a consultar al ingeniero si está bien el examen planteado, es que lo hubiera dejado con una resistencia que vamos a obtener a continuación. ¿Ok? Entonces, listo, ya tengo la tensión UX, tengo la corriente IX, ¿no? Entonces lo único que me queda es reemplazar. Entonces la resistencia RX va a ser igual a ¿qué? A UX dividido, bueno, para que anotaría directamente, voy a encontrarlo, voy a determinar sus valores nomás. La tensión es menos 5. La corriente es también 5, ¿correcto? Y X era 5 amperios que hemos calculado acá. Ahora, esta ley pertenece a la ley de Ohm. Y la ley de Ohm hemos indicado que se tiene que analizar
una vez ya tenido la relación, lo que es la relación o la ley pasiva de signos. Entonces veo, esta corriente está ingresando ¿por qué polaridad? Por la polaridad positiva. Entonces acá se mantiene lo que es la polaridad positiva. O sea, no va a cambiar esto de acá, esta relación está bien. ¿No ve? Repito, la ley de Ohm siempre va a relacionar lo que es su polaridad a través de la ley pasiva de signos. ¿Ya? Cuidado que no estén analizando de cómo estén utilizando su tensión, con qué polaridad están utilizando y con qué tipo de corriente, con qué sentido de corriente están analizando. Depende de eso, va a tener un signo. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta estas dos relaciones de acá, siempre van a tener en cuenta lo que es la relación de signos. ¿Ya? Dependiendo a la tensión y a la dirección de corriente. En este caso veo mi dirección de corriente que me ha asignado está ingresando por la polaridad positiva o por la parte positiva, la tensión o X que me ha asignado para poder analizarlo. Entonces esto todo es positivo, no cambia nada. Ahora acá viene la situación. Acá si yo hago cuenta de esto, me sale que Rx es igual a menos un ohmio. Esta respuesta, si bien matemáticamente está correcta, pero eléctricamente no se puede representar una resistencia así como estamos viendo una resistencia cualquiera en valores negativos. O sea, la resistencia Rx no, bueno, no es que no existe, pero para este tipo de circuitos no le compete lo que es tener resistencias negativas. ¿Ya? Esto por eso, si bien hay resistencias Rx negativas, pero esos ya son casos cuando el circuito ya no es lineal. O sea, el circuito puede trabajar mediante lo que es algún tipo de un diodo, un transistor. En esas situaciones se puede tener una resistencia negativa. Pero cuando estamos trabajando en circuitos eléctricos de manera lineal, o sea, estos son circuitos eléctricos lineales, ¿ya? Entonces no se compete lo que es el valor de la resistencia de menos una resistencia negativa. Entonces esto de acá voy a preguntar, a ver, mañana voy a preguntar al ingeniero, voy a llevar el solucionario a ver para que revise. Y esto veamos en qué va a quedar. Esto es, ojo, para el grupo 2. Ya esta es la resolución del grupo 2, no es la resolución del grupo 1. El grupo 1 no sé cómo es su examen, me ha indicado que es parecido, pero el grupo 2, esta es su primera pregunta del primer parcial, ¿ya? Entonces vamos a tener esta respuesta como pendiente, ¿ok? Pero matemáticamente está bien, ¿no? Muy bien, si tienen alguna consulta, los pasos están bien, ¿ya? Si tienen alguna consulta, alguna duda sobre este ejercicio, pueden hacerla, ¿ya? Muy bien, como ven, solamente era jugar con estas ecuaciones, nada más. ¿No ves? Estas ecuaciones de acá. Y les he mencionado a inicios de clases, simplemente era en circuitos en corriente continua, son unas 3 o 4 ecuaciones que debemos tomar en cuenta, más lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Esto ya es a su criterio. ¿No ve? Esas dos les he indicado igual que esto siempre va a ser a su criterio, de ustedes, como lo quieren ver. ¿No ve? El resultado no debe cambiar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna consulta, vamos a pasar al siguiente problema del examen. Ok. Entonces, el segundo problema, esto era regalado. Ya, aquí no había nada que hacer, simplemente era hacer simplificar y se murió todo el problema. ¿Ya? Entonces la pregunta 2 dice, para el circuito mostrado de la figura, dice que si la corriente en función del tiempo y tiene una función sinusoidal en función coseno, que es 10 coseno de 800, este 800 es la frecuencia angular por T en amperios, determinar la potencia activa que consume la carga y la potencia reactiva que consume la carga. Bueno, era fácil, ¿no? O sea, esto es simplemente regalado. Y valía 15 puntos. Acá hubiera tenido que sacar los 30 puntos. Tal vez me haya equivocado algún signo, tal vez, pero entonces hubiera tenido que hacer, ¿no? Listo. Acá el examen te indicaba cuál era la carga. Entonces la carga es esta. Y acá dice la potencia activa que consume la carga. Cuando me dice la carga,
Acá siempre les he puesto en circuitos trifásicos, les he dicho, cuando se asigna una carga, se dice a todo el componente que está dentro de esa carga, ¿correcto? A todo el componente dentro de esa carga. Les he dicho en circuitos trifásicos, ¿no ve? Me decía una carga conectada en delta. Eran las tres impedancias, conocer su potencia de las tres impedancias. Y acá sucede lo mismo. Como dice la activa de la carga, entonces esto, el total de todas estas impedancias que vamos a obtener, ¿ya? Y la potencia reactiva más. Entonces lo único que habría que hacer acá era simplificar y tener un circuito chiquito, ¿ya? O una impedancia. Pero antes de hacer eso, les he indicado también que siempre nosotros vamos a trabajar en el dominio del fasor. Acá veo en qué dominio está mi circuito. El dominio del circuito en el cual me está dando el problema está en el dominio del tiempo, ¿no ve? Entonces lo único que yo debo hacer es simplemente llevar al dominio del fasor. Por tanto, entonces acá voy a llevar lo que es la primera, la fuente de corriente y que tiene 10 coseno, dice, de 800 t. Y esto, ¿cómo se llevaba al dominio del fasor? Con las formulitas que tenían en el Classroom o en el WhatsApp, creo que les se manda igual, ¿ya? Entonces, recordando un poquito, ¿dónde está? Ahí no sé si acá está más bien que está aquí al inicio. Recordando un poquito, esto simplemente era aplicar estito, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué relación o qué función senoidal tengo? Tengo coseno. Entonces, coseno, tengo la frecuencia angular omega sub 0 y t. No tengo un ángulo de desfase. No tengo, acá simplemente se queda en t. No tengo un ángulo de desfase tita. Entonces busco esa relación, es esta de acá. ¿No ve? Tengo lo que es la amplitud, tengo coseno, tengo la frecuencia angular, que es 800, tengo t. No tengo un ángulo de desfase, entonces para poder llevar al dominio del fasor, simplemente era aplicar esta relación. Entonces copio lo que es la amplitud Bm y su ángulo de desfase es 0 grados. Entonces, así de simple. Entonces acá me dice que la corriente ahora, pero en el dominio del fasor, como vector, va a ser igual a 10, ángulo de fase 0 grados, y esto va a ser amperios, ¿correcto? Muy bien, entonces acá lo que hay que hacer es simplemente ahora llevar estas carguitas, ya, esta carga, lo que es inductiva, y estas resistencias no se tiene nada que hacer, ¿no ves? Simplemente esta resistencia son resistencias. Si yo llevo al dominio del fasor o bien esté en el dominio del tiempo, no cambian su valor. Por tanto, porque solamente trabajan en la parte real, ¿no? De los números complejos. Entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces lo único que debería llevar es simplemente esta carga inductiva, ¿no? Entonces acá digo, voy a renombrar ya. Esto va a ser, en este caso, voy a poner que va a ser L. ¿Cuánto es? Es 0,5 Henry. Entonces acá, para llevar a lo que es al dominio del fasor, entonces voy a decir que la impedancia inductiva va a ser igual a ¿qué? A la relación J omega sub 0 por el valor del inductor. Eso era la relación. Y la relación acá se les ha entregado, ¿no? Acá está, ¿no? En el inductor o las bobinas era esto, ¿no? Y simplemente era aplicar eso y ya está. Entonces reemplazando, ¿qué me queda? Entonces va a ser J, la frecuencia angular ya les he indicado, se sacaba de acá, ¿no ve? Entonces esto es 800 multiplicado por 0,5. Y esto, la impedancia inductiva en el dominio del fasor,
Bueno, voy a tener que requerir de la calculadora. Va a ser esto. ¿Ya? Entonces J multiplicado por 800 multiplicado por el valor del inductor, ¿ya? O de la bobina es 0,5 Henry. Bueno, 5, ¿no? Y esto sale 400 ángulo de fase 90 grados. Pero ya les he indicado que las impedancias se debe representar en su forma rectangular. Entonces yo digo que me represente a la calculadora en su forma rectangular, ¿no? En 1. Entonces 400J. Entonces acá está 400J. Ahora ya tengo lo que es la impedancia inductiva en el dominio del fasor. Esta bobina ya está en el dominio del fasor. Puedo borrar y indicar que esto, la impedancia inductiva, es igual a 400J, ¿correcto? Y acá esto lo voy a poner directamente la impedancia resistiva 1 y la impedancia resistiva 2. Ok. Ahora, lo que yo debo hacer, como me dice la carga, no me especifica dónde debo hallar la potencia, o sea, más bien dicho, me especifica en toda la carga, ¿no ves? La potencia reactiva y la potencia activa. Si me hubiera dicho en cualquiera de estos dos, ahí ya no hubiera simplificado de manera directa. Pero como me dicen toda la carga, entonces esto de acá, pues yo lo puedo simplificar en una sola impedancia. Así me complico, o sea, así, perdón, no me complico de tener que estar analizando esta, ¿no ve? Entonces, como me dice la carga, toda esta carga y me está encerrando incluso en el examen, entonces yo debo mirar a toda esta carga como si fuera una sola impedancia, ¿ya? Eso es el objetivo, o eso será el propósito, ¿no? Entonces, para poder ver como una única sola impedancia, lo que yo voy a hacer es simplemente aplicar lo que es el criterio de simplificación de las impedancias a través de lo que es serie paralelo, ¿no ve? Entonces, sobre esta rama de acá, ¿qué veo? Estas dos impedancias ZR1 y ZL ya están en serie. Por tanto, esto de acá va a ser Z1, le voy a denominar, estas dos va a ser la suma de ZR1 más ZL, ¿correcto? Eso sí, no paso por paso para que ustedes no se pierdan, ¿no? Desde ese punto hasta este punto, sobre esta rama, hay dos impedancias en serie. Y ya hemos dicho que las impedancias cuando son en serie solamente se suman. Ahí está, ¿no ves? Estamos sumando. Ahí está su sombrerito más porque son impedancias, ¿no? Ya. Entonces, ahí está. Listo. Ahora, Z1, una vez que ya he sumado, digamos que ya he sumado todo esto, Z1 a la misma vez, Z1 está en paralelo con ZR2. Porque recordar que todo esto de acá representa a Z1, ¿no ve? Si nosotros convertimos en una sola impedancia, a un cajoncito si quieren verlo así, entonces Z1 va a ser ese cajoncito y ese cajoncito está en paralelo con ZR2. Por tanto, entonces yo digo simplemente Z de la carga va a ser igual a ¿qué? A Z1, como está en paralelo, puedo aplicar la relación de esta relación en paralelo para dos resistencias, si quieren verlo así, ¿no ve? Pero en este caso estamos trabajando con impedancia, así que va a ser para dos impedancias. Listo. Y dividirlo entre Z1 más ZR1. ¿Correcto? Y de acá ya puedo encontrar la Z de la carga, o sea, lo que teníamos que tomar en cuenta, ver todo esto de acá en este cuadrito como si fuera una sola impedancia, ¿ok? Y así se me hace más fácil el circuito y puedo encontrar las potencias activas y las potencias reactivas. Entonces, reemplazando, ¿qué me queda? Z1 había sido a ZR1 más Z inductivo, ¿no ve? Entonces, mi relación va a ser igual ZR1 más ZL multiplicado por ¿quién? Por ZR2, ¿correcto? Y esto lo divido, te chueco mi
Ya, ahí está bien, más o menos, ¿no? Y lo divido entre la suma de ZR1 más ZL1, porque Z1 representa a ZR1 más ZL, ¿no ve? Entonces copio nomás para Z1, para esto de acá, ¿ya? R1 más ZL, y me dice que yo debo sumar más ZR1. Listo, así nomás era. Esto lo estoy haciendo con el fin de que ustedes puedan ver. El que ya tiene idea de más o menos, entonces simplemente era reemplazar directamente el valor y ya está. Por eso les decía que era simple, un regalo de examen, ¿no? Entonces acá Z de la carga o la impedancia de la carga va a ser igual a que ZR1 vale 200 ohmios más ZL. ZL es 400J multiplicado por ZR2. ZR2 es 100 ohmios dividido entre lo que es ZR1, que vale 200, más Z inductivo, en este caso es 400J, más ZR1, o perdón, acá me he confundido ya. Esto es R2. O tal vez no lo he escrito bien, pero es R2, ¿ya? Es 100. Listo. Ahí ya murió todo el problema, ¿ya? Ese solamente era la parte que deberían hacer un poquito esto, simplemente era esto. Reducir nomás. Más 400J multiplicado por 100 dividido entre 200, en este caso 300 directamente, ¿ya? Porque este 100 más 200, como son partes reales, se van a sumar. Obviamente esto es ya parte imaginaria, no se debe mezclar con las partes reales, eso lo he explicado, ¿no? Entonces acá 400J. Veo que está bien, creo que sí, entonces esto, ¿no? Entonces la Z de la carga es 88 más 16J. Entonces acá Z de la carga es igual 88 más, ¿cuánto? 16J. En unidades de ohmios, ¿no? Entonces acá lo que me dice la Z de la carga me dice que va a estar compuesto con una parte resistiva y una parte inductiva. Y eso se puede ver acá. Tenemos una parte inductiva y dos resistivas, ¿no ve? Y acá es la resolución de eso. Entonces ya tengo lo que es esta impedancia, todo esto de acá en una impedancia equivalente. ¿Y cómo lo puedo representar yo? Fácil, ¿no ve? Mediante esto de acá. Yo lo puedo representar así. Entonces acá, todo esto de acá va a ser, bueno, así, ¿no ve? En una sola cajita. Y esto es Z de la carga. Y acá, ay, bueno. Y acá, esta es su fuente. La fuente de corriente. Esto está en I, ¿no ve? Porque estamos trabajando en fasores, ¿no? En I. Ok, esto es igual a 10 ángulo de fase 0 grados. Esto era la corriente, ¿no? Listo. Ahora Z de la carga es este valor. Listo. Ahora, ¿cómo voy a encontrar lo que es la potencia activa y la potencia reactiva? Bueno, como ¿para qué estar trabajando en su forma escalar? Yo voy a encontrar directamente aplicando lo que es la potencia compleja. Si ustedes recordarán, la potencia compleja, ¿qué datos me da? Me da la potencia activa más menos la potencia reactiva. Entonces, si yo encuentro lo que es la potencia compleja, puedo encontrar la potencia activa que me dice que yo debo encontrar y la potencia reactiva que me dice que yo debo encontrar. Entonces puedo hacer esto y directamente tener en cuenta los dos resultados en uno, así de fácil, ¿no?
Pero ojo acá, este valor que me está dando de acá es valor amplitud o valor pico a pico, ¿no ve? Es un valor pico a pico. Ustedes ya saben cuál es, ¿no ve? O sea, va a estar representado en su función original, o sea, en esto. Va a tener un voltaje máximo, o perdón, en este caso es de la corriente, ¿no ve? Va a tener una amplitud máxima de corriente, va a bajar, va a tener una amplitud máxima en la parte negativa y luego va a subir, o otra vez va a tener un valor de amplitud máxima en la parte positiva. Y para esas situaciones hemos indicado o hemos entregado la fórmula para cuando se trata de valores eficaces o se trata de valores con valores pico a pico, con amplitudes, ¿no ve? Entonces, si yo hubiera tenido que aplicar esta relación, anteriormente hubiera tenido que llevar y decir, este valor hubiera llevado a un valor eficaz, o sea, esta corriente hubiera tenido que convertir a un valor eficaz. Pero como digamos que me he olvidado, entonces, y no me tengo que olvidar que las potencias siempre se debe trabajar con valores eficaces, jamás con valores de pico a pico. Por eso la potencia es en valores eficaces, ¿no? Entonces la potencia compleja, si es que me he olvidado y me he acordado a último momento que yo debería haber trabajado con valores eficaces, entonces hubiera aplicado en la relación esta. Pero en este caso, acá esto me estoy confundiendo. Esta no es la relación que yo voy a aplicar. Porque acá esta relación necesita de la tensión y de la corriente. La corriente tengo. La tensión es lo que yo no tengo. En este caso, puedo aplicar esta, pero necesitaría encontrar lo que es la tensión. ¿No ve? Que obviamente puedo encontrarlo. ¿Ya? Pero para no estar perdiendo el tiempo, entonces en el examen requería de tiempo. Podría haber aplicado esta de acá, ¿no ve? Esta de acá. Me dejó entender esta relación que estamos viendo acá. ¿Por qué esta relación? Porque para encontrar la potencia compleja les he indicado que debo o tengo tres formas de encontrar. Una es trabajar con tensiones y tensiones y corrientes en su forma fasorial. Y la otra era encontrar potencia compleja pero en impedancias mediante estas relaciones. Conocías el valor eficaz, solamente necesitaba su módulo elevados al cuadrado y luego le dividías con la impedancia, en este caso conjugada, ¿no ves? Su conjugado de esa impedancia. O la otra forma era, conocías lo que es el módulo de la corriente eficaz elevado al cuadrado y luego después lo multiplicamos por el valor de la impedancia. Entonces, como tengo la impedancia, acá ya tengo la impedancia de la carga, Z carga, y solamente tengo la corriente, obviamente que tengo, es esta corriente que circula por esta carguita. Entonces hubiera jugado con esto de acá. También hubiera jugado con esto, pero hubiera tenido que encontrar de antemano lo que es el valor de la tensión o del voltaje fasorial que tiene esta impedancia, ¿no ve? Pero como es cuestión de tiempo, entonces yo voy a aplicar esta relación, ¿ya? Entonces la potencia compleja para la carga, estoy especificando, va a ser igual a la corriente eficaz elevado al cuadrado. Esto simplemente es su módulo, ¿no ve? No es un vector porque no tiene su acentito, digo su puntito, ¿no? Entonces multiplicado por la impedancia. Esta impedancia pues sí va a ser fasorial, entonces va a ser de la carga, ¿ya? Entonces tengo este dato, obviamente que tengo, pero esto es eficaz y acá les he indicado este valor como no está convertido, acá hemos dicho 10 y simplemente es un valor pico a pico o una amplitud nada más. Entonces yo puedo llevar y decir esta corriente eficaz va a ser igual, o sea, para llevar esta corriente que tiene valores pico a pico, entonces llevar a lo que es valores eficaces, simplemente yo debo aplicar esta relación que se los he escrito acá. Acá está, ¿no ve? En este caso está en términos de tensiones, pero en términos de corriente simplemente era I eficaz, en este caso esto es la amplitud IM, y lo dividía entre la raíz de 2. Entonces acá va a ser IM dividido
entre la raíz de 2, ¿correcto? Y m es este valor de acá. Entonces acá, esto simplemente era 10 dividido entre raíz de 2. Y esto simplemente lo podía haber dejado así, o le hubiera, bueno, hubiera tenido que convertir al valor en valores y todo, ¿no? Pero lo voy a dejar así, ¿ya? Entonces acá ya tengo lo que es la corriente eficaz, solamente me pide su módulo, así que no me pide ni su vector ni nada, ¿no ves? Solamente me pide el módulo. Entonces el módulo es esto de acá, ¿no ves? Y si quieren siempre ser tan, ¿cómo se dice esto? Va a ser así, ¿no ves? Listo, ¿no? Pero obviamente esto no lo estoy llevando a valores decimales y todo eso con decimales y toda esa situación, porque no, esto de acá no es la representación del resultado, ¿no ve? Entonces acá simplemente acá digo z de la carga va a ser igual a ¿qué? A 10 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado por z de la carga. Z de la carga es 88 más 16j. Y ahí se murió todo el problema. Y esto va a ser igual a 10 raíz de 2 elevado al cuadrado multiplicado por 88 más 16j. Ya está. Esto va a ser 4400 más 800. Oh, no, perdón, es sí, 800 J. Esto es en volt amperios. Y de acá simplemente era ver, esto es la potencia activa y esto es la potencia reactiva. Entonces, decir que la potencia activa de la carga va a ser 4400 watts y la potencia reactiva de la carga va a ser igual a 800 volt ampere reactivo. Ahí está. Ahí tenía sus 30 puntos, ¿no? Obviamente nos hemos tardado porque he tenido que hacer las explicaciones correspondientes y esto y simplemente era esto de acá llevar a un circuito equivalente en paralelo y hasta ahí se moría todo y aplicar esta relacioncita más, ¿no ve? Esta relacioncita nada más, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna duda sobre este problema del 2? Si no tienen ninguna consulta, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Esto ya lo hemos resuelto, ¿no ve? Esto ya lo hemos resuelto en clase. Era igual, bueno, casi igual, no tan igual, ¿ya? Bueno, prácticamente era igual. Entonces nos pedía, dice, para el circuito mostrado en la figura, sí. Bueno, en el otro ejercicio nos daba ya directamente, en su examen anterior, nos daba en su forma fasorial directamente, ¿no ve? Pero en este caso nos está dando en su forma, o digo en lo que es en el dominio del tiempo, me estoy confundiendo, ¿ya? En el dominio del tiempo nos está dando ahora, ¿ya? Entonces acá dice si el voltaje en el dominio del tiempo es igual a 424,26 coseno de omega t en voltios y dice la corriente es igual a 28,28 coseno omega t con un ángulo de desfase de menos 30 grados en amperios y una frecuencia de 50 Hz. Ya no está en una frecuencia de 50 Hz, ¿no? Que trabaja esta de acá, una frecuencia de 50 Hz. Dice, determinar, inciso A, la potencia trifásica activa, que vale 10 puntos, la potencia trifásica reactiva, que vale 10 puntos, y el valor de la resistencia, que vale 10 puntos, y el valor de la inductancia, que vale 15 puntos. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya?
Lo primero que vamos a hacer, como, como estamos acá en el dominio del tiempo, simplemente haré llevar al dominio del fasor, ya, al igual que en el anterior circuito, ¿no? Al igual que esto. ¿Por qué? Ya les he dicho que cuando nosotros estamos trabajando en circuitos eléctricos, ya sea trifásicos, monofásicos, nosotros estamos trabajando en régimen permanente o en régimen estable. Bajo esta situación y en estas condiciones, el criterio matemático siempre es trabajarlo en fasores o en su forma complejas, ¿no? En los números complejos, ¿ya? Muy bien. Entonces, primeramente vamos a llevar al dominio del fasor lo que es la fuente trifásica. En este caso va a ser esa de acá, ¿ya? Como acá lo único que tenemos que ver también es la siguiente situación. Este circuito, ¿en qué circuito está? En delta, ¿no ve? O sea, delta, y la carga también está en delta, ¿correcto? Entonces acá, este voltaje es voltaje de fase, ¿no ves? Se entiende hasta ahí, ¿no ves? Este de acá es un voltaje de fase, pero a la misma vez también es una tensión de línea, ¿no ve? Eso hemos hablado en las clases anteriores. Este de acá es tensión de línea, y esto de acá hasta este punto también es voltaje o tensión de fase, ¿ya? O sea, porque esto representa a una fase, ¿correcto? Bueno, obviamente esto era en su forma fasor, ¿no ve? Acá estamos en el dominio del tiempo todavía, ¿ya? Entonces, teniendo esta situación, nosotros podemos entender que este voltaje al cual me está dando es tensión de línea o tensión de fase por la configuración del circuito que tengo, que es delta delta. En delta hemos dicho que la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Eso hemos quedado cuando estamos introduciendo. Entonces acá 424,26 coseno omega t, y esto para poder llevar al dominio del fasor simplemente era llevar estas formulitas nada más. Acá está, estas formulitas. Acá, ¿cuál es? Es esta de acá, ¿no ve? Está en función coseno, no tiene lo que es un ángulo de desfase tita, y no tiene, y su relación es esto. Entonces Bm, entonces va a ser el voltaje, en este caso lo voy a poner U, ya. U va a ser igual a ¿qué? A 424,26, ángulo de fase 0 grados, y esto va a ser igual en voltios, ¿no? Listo. Ahora, una situación más. Acá, generalmente en circuitos trifásicos, el dato que me proporciona siempre son valores eficaces, ¿ya? Eso les he dicho que deberían haber consultado al ingeniero si es que vamos a consultar, digo, si vamos a trabajar con valor eficaz o valores con amplitudes o valores pico. Pero como veo yo la situación, al menos acá, esto de acá yo lo estoy considerando, o yo lo voy a considerar como si fuera un valor pico, ¿ya? Porque es una función, y esta función tiene nomás su amplitud, ¿ya? Su amplitud y función coseno, ¿no ve? Entonces esa relación de acá, U24,26, perdón, 424,26 es valor pico, ¿ya? Entonces su valor real en su forma sinusoidal, ¿no ve? Su amplitud de la forma sinusoidal o del coseno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es decir que esta U va a ser ahora en valores eficaces, y simplemente cuando es valores eficaces la relación era 424,26, que es el valor o la amplitud, Bm, ya si quieren llamarlo así, dividirlo entre raíz de 2 por la forma de la onda. En este caso la forma es sinusoidal, ¿no ve? Es solamente aplicar esta relación, ¿ya? Entonces acá va a ser igual a 424,26 dividido entre la raíz de 2, ángulo de fase 0 grados. Y esto va a ser U eficaz
va a ser igual a 424,26 dividido entre raíz de 2, a mí me da que es 300. 300 porque me da 299,99 voltios y ángulo de fase 0 grados. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tengo la U. Ahora ya tengo la tensión llevada en el dominio del fasor. Así nomás era. ¿Ya? Ahora esta corriente también lo debo llevar al dominio del fasor porque está en el dominio del tiempo. Entonces acá esta corriente de línea, ojo, es una corriente de línea. Ya hemos explicado eso, ¿no ves? Una corriente de línea porque está circulando sobre esta línea, ¿no? Entonces la corriente es esta de acá y tiene un valor de 28,28 coseno omega t y un ángulo de fase 30 grados. Ok. Entonces acá simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente, llevar al dominio del fasor. En este caso yo directamente voy a encontrar, no, entonces lo voy a hacer nomás así tal como he hecho para el primero. Entonces voy a confundir, ¿ya? Entonces, ¿cuál aplico? Busco la relación, es coseno omega t menos un ángulo de desfase tita de 30 grados. Entonces esto de acá, ¿no ve? Pero en términos de corriente, esos términos de tensiones, ¿no ve? Entonces Im coseno de omega t por el ángulo de desfase de corriente, no de voltaje. Acá hemos escrito solamente de voltaje. Bueno, para corriente sería lo mismo, solamente hay que cambiar los términos. Acá sería Im, ya no Bm. Entonces acá y sería tita I, ¿no ve? No tita B, ¿ok? Y la relación me dice que yo debo mantener lo que es su amplitud y luego después y después el ángulo de fase de tita, ¿no ve? En este caso el valor que tiene tita y copiarlo acá. Eso me dice. En este caso es coseno, sí, coseno, está bien. Entonces acá digo que la corriente en el dominio del fasor va a ser igual a 28,28. Ángulo de fase me dice que según la relación debo hacerlo en el ángulo de desfase que tiene en este caso tita. Para mí tita es menos 30 grados. Entonces ese menos 30 se anota nomás. Y esto es en amperios. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos acá en el dominio del fasor, ¿no ve? Pero antes de eso voy a pasar a valores eficaces, la corriente, porque está en valores reales, ¿no ve? En su forma amplitud, ¿no? Entonces acá voy a hacer lo que es 28,28 dividirlo entre raíz de 2 y esto va a ser un ángulo de fase 30 grados y entonces acá la corriente eficaz va a ser igual a ¿qué? A 28,28 dividirlo entre raíz de 2 y esto me sale 20 amperios. 30 grados y ahí está. Entonces ya tengo ya. Entonces acá estos son los valores de tensión y de corriente con las cuales yo voy a trabajar. Y acá también, esto también va a ser ese mismo valor. Listo, ya tenemos esas corrientes. Eso era el primer paso, nada más, así, ¿ya? Entonces, a partir de este paso ya se conoce cómo vamos a operar, ¿no ve? El ejercicio, porque el anterior examen era a partir de este paso, ¿ya? Esto ya nos estaba dando en esta forma, ya nos ha entregado el problema, pero ahora nos ha dicho ya, tomen en el dominio del tiempo y ustedes llévenlo al dominio del fasor, ¿no ve? Eso nada más era, ¿ya? Ahora, ¿qué debo hacer? Me dice, determina la potencia trifásica activa y la potencia trifásica reactiva. Bueno, para poder encontrar la potencia activa y la potencia reactiva, voy a trabajar con lo que es la potencia compleja en una sola fase. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente yo voy a hacer de la siguiente manera. Este circuito que está en delta,
este circuito que está en delta, yo lo voy a llevar a lo que es a la configuración en estrella, como lo hemos hecho en la anterior clase. En este caso, esto va a ser, ¿dónde me he ido? Acá, ¿no? Entonces acá, esto va a ser la resistencia, luego va a tener la bobina, va a tener un nodo, va a tener resistencia, no se parece una resistencia, va a tener una bobina y ya está, ¿no ve? Y acá lo mismo, una resistencia, una bobina y ya está. Entonces yo lo voy a llevar a lo que es circuito en estrella. O sea, de lo que era delta, lo voy a convertir en estrella. ¿Con el fin o con qué objetivo? Para poder trabajar simplemente en una sola fase. Ese es uno de los criterios, ¿ya? Ahora, el otro criterio es la siguiente. Si ustedes se fijan, si bien esta tensión va a ser la misma acá, sobre esta fase de lo que es esta impedancia resistiva inductiva, ya, que no conozco, entonces, pero la corriente de línea viene hasta acá y sobre este nodo se divide en dos. En esta fase se divide otra corriente y acá sobre esta otra fase se divide otra corriente. Entonces yo no sé qué corriente se va a dividir, o sea, prácticamente, ¿no ve? Entonces, como yo no sé el valor de la corriente que se va a dividir tanto acá y tanto acá, entonces lo que puedo hacer simplemente es transformar en una configuración en estrella de lo que era delta. En acá sí voy a indicar que la corriente de línea va a ser la misma a la corriente de fase, porque eso es la configuración, ese es el criterio de las corrientes en la configuración en estrella. Ahora, la corriente la tensión de línea UL, que es este valor, yo puedo hacerlo simplemente transformarlo a una tensión de fase. Eso es más práctico de poder hacerlo, ¿no ve? Simplemente con las relaciones que les he entregado lo podríamos haber hecho, ¿no ve? Entonces, si yo hago esto, mi relación va a quedar de esta manera, o mi configuración del circuito más bien. Entonces acá la configuración del circuito va a ser de esta manera. Así. Así, de esta manera va a quedar esta configuración. Acá va a ser lo que es, ya no voy a hacer lo que es del generador. Este de acá ya no me interesa, tampoco es necesario. Entonces acá va a ser R, acá va a ser S y acá va a ser T, ¿no? Y sobre esto va a estar lo que le estoy escribiendo. La resistencia, la bobina, la resistencia, la bobina, la resistencia, la bobina. Ojo con esto. Todo esto de acá, se los voy a anotar con este colorcito. Todo esto de acá representa a una impedancia en estrella de una sola fase. Y todo esto de acá, que se los voy a representar con, a ver, estito de acá, esta R y esta XL, que es una impedancia inductiva, representa esas dos a una impedancia conectada en delta de una sola fase, ¿correcto? ¿No ve? Entonces acá, si yo quiero pasar de lo que es delta a estrella, hemos aplicado en los anteriores ejercicios una relación que ya conocemos, que si yo quiero pasar de lo que era a delta y llevarlo a estrella, siempre y cuando sea circuitos trifásicos equivalentes, o digo, circuitos trifásicos balanceados o con cargas equilibradas. ¿Qué quiere decir con esto?
que esta es la misma impedancia, acá tiene el mismo valor de impedancia y acá también tiene el mismo valor de impedancia. Y eso es lógico de ver. Acá R es R también, XL también es XL, XL, ¿no ve? O sea, esto es un circuito trifásico equilibrado, ¿no ve? Pero con delta. Y acá es un circuito trifásico que yo voy a ahora recién transformar a lo que es en delta de una sola fase. Y bajo esta situación, si en caso de que era un circuito trifásico equilibrado, yo puedo pasar de lo que es la configuración delta a una configuración en estrella de la siguiente manera. Entonces digo acá, Z en estrella va a ser igual a 1 sobre 3 multiplicado por Z delta. Eso les he explicado, esta formulita les he entregado, ¿no ve? Esta formulita se cumple siempre y cuando el circuito trifásico trabaja como un circuito trifásico equilibrado o con cargas equilibradas. Entonces, como estamos en esa situación, aplico nomás. Ahora, si yo quiero pasar a la inversa, o sea, quiero ir de estrella a delta, solamente despejo la formulita y digo que Z delta va a ser igual a que 3 veces esta. ¿No ve? Ahí está. Entonces, podría haber aplicado una de las dos. En este caso, mi objetivo es llevarlo de delta a estrella y aplico esta formulita. Entonces, acá simplemente va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 3 Z en delta. ¿Ok? Listo. Bajo este criterio, yo tengo que la corriente, en este caso la corriente I va a ser igual a la corriente de línea, va a ser igual a la corriente de fase que está ingresando a estas cargas de Z en estrella. ¿No ve? Porque pueden ver es el mismo. Entonces acá este va a ser IL para mí, ¿ya? Ahora, la tensión acá sí va a cambiar. Bueno, con rojito se los anotaré para que sea más visible. Entonces la tensión, esta tensión que yo tengo acá, es este valor es tensión de línea porque proviene de una fuente trifásica en delta. Entonces, si proviene de una fuente trifásica en delta, es la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Por tanto, este punto y este punto corresponde a una tensión de línea. ¿No ve? Entonces acá, esto es una tensión de línea. ¿Correcto? Pero yo puedo representar esta tensión de línea para poder operar acá y conocer lo que me está pidiendo la potencia trifásica, la potencia trifásica activa y reactiva, llevarlo hasta este punto a una tensión de fase. Correcto. Ya les he indicado, ¿no? La tensión de línea siempre comprende entre la línea y línea. Y la tensión de fase comprende entre una línea y la línea neutra. En este caso, el neutro acá es este punto de acá. En circuitos trifásicos con estrella tiene neutro, o sea, tiene un punto en común en el cual se unen las fases. Y en circuito en delta no tiene esa situación, como pueden ver, ¿no ve? Simplemente se va a línea, tiene un punto acá, un nodo, y se subdividen también a línea, ¿ya? Listo. Entonces acá, mi objetivo, ¿cuál es? Mi objetivo es simplemente esa situación. Conocer la potencia trifásica activa, ¿ya? La potencia trifásica activa y la potencia trifásica reactiva. Entonces acá, inciso A, digo, la potencia trifásica activa y reactiva. ¿Ok? Entonces, para encontrar estas dos situaciones, ¿cómo yo debo calcular? Pues igual que hemos hecho en el ejercicio anterior. O sea, como esto. ¿Ya? Si yo encuentro la potencia compleja, puedo encontrar las dos en un solo. Tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Entonces acá yo preferiblemente es mejor trabajar con lo que es en su forma fasorial. Entonces acá digo, si yo encuentro la potencia trifásica activa y la potencia compleja, perdón. Si yo encuentro la potencia compleja, o sea,
esta S de acá va a ser igual a ¿qué? A la que es la potencia activa más menos J de la potencia reactiva. Ojo, acá, como estoy trabajando solamente en una sola fase, esta potencia compleja que yo voy a encontrar va a ser solamente de una sola fase. ¿Ok? Eso tiene que tener en cuenta. ¿Ya? Solamente de una sola fase. ¿Por qué? Porque estoy estudiando solamente esta sección y no estoy estudiando esas de acá. ¿Ya? Esas de acá. Esas dos de acá que me quedan. Pero como son circuitos trifásicos equilibrados, hemos indicado que si yo encuentro acá la potencia compleja, esa potencia va a ser la misma tanto acá y acá en las otras en estas otras dos fases, ¿no ve? Porque es un circuito trifásico equilibrado, ¿ya? Entonces, mi objetivo es conocer la potencia compleja sobre una sola fase, pero acá me dice la potencia trifásica, ¿no ve? Entonces, como son lo mismo, entonces lo puedo multiplicar por 3, por las tres fases, y ya lo tengo lo que es la potencia trifásica, así de fácil. Entonces, primeramente seguro encontraré lo que es la potencia compleja de una sola fase. ¿Y cómo lo encuentro? ¿Qué tengo acá? Tengo la tensión y tengo la corriente, pero ojo acá, este valor de tensión que acá yo tengo es tensión de línea, y lo que yo quiero trabajar es tensión de fase. Entonces acá yo digo tensión de fase multiplicado por la corriente de línea conjugada. Ahora, tensión de fase no tengo, pero sí tengo tensión de línea a través del dato que yo he encontrado, porque esto era un circuito en su generador trifásico era en delta, ¿no ve? Entonces acá simplemente lo que yo hago es transformar mediante estas relaciones que les he planteado. ¿Dónde estamos? Acá creo que les he enviado. No, no les he enviado acá. ¿O sí? A ver, voy a ver. Bueno, aquí me pide sincronizar todavía. Entonces directamente voy a ir a lo que es el tablón. Ya acá les he enviado los formularios, ¿no? Ok, acá está, ¿no ve? Entonces acá para llegar lo que es o para convertir lo que es la tensión de línea y llevarlo a una tensión de fase, simplemente era dividir entre el valor de la tensión de línea, su módulo de la tensión de línea, dividirla entre raíz de 3, nada más. Entonces acá mi objetivo es tensión de fase es igual a ¿qué? Al módulo de la tensión de línea dividido entre raíz de 3. Eso nos dice, ¿no? Según la ecuación que estamos viendo acá. Si yo hago eso, tensión de línea, su módulo, ¿cuánto es? Es 300. Acá está. Entonces 300 dividido entre lo que es raíz de 3. Y esto, su módulo en tensión de fase, va a ser igual 300 dividido entre raíz de 3 es 173,2 voltios. Ojo, solamente tengo su módulo, nada más, no tengo su ángulo. Y para encontrar su ángulo y tener en su forma fasor, era simplemente aplicar esta relación de acá, ¿no ve? Si yo quiero su ángulo de línea, es igual, el ángulo de desfase en línea es igual al ángulo de desfase en fase más 30 grados, pero yo no quiero eso, yo quiero tener lo que es el ángulo de desfase en fase, ¿no ve? Es igual el ángulo de desfase de línea menos 30 grados. Entonces aplico esa relación. Dice que si yo quiero trabajar el ángulo de desfase de una fase, entonces va a ser el ángulo de desfase de línea menos 30 grados. Y acá reemplazo el ángulo, lo saco del valor que acá tenemos. En este caso el ángulo de fase de la tensión de línea, que era esto, es 0 grados. Entonces acá va a ser igual a 0 menos 30 grados, y por tanto el ángulo de fase que yo voy a tener va a ser menos 30 grados, ¿correcto? Bajo esta situación,
digo ahora en su forma Fasor recién va a ser igual 173,2 ángulo de fase menos 30 grados y esto va a ser en voltios, ¿correcto? Entonces bajo este criterio ya tengo lo que es IF en forma Fasor y L que ya tenía anteriormente, que era esto de acá en su forma Fasor. Lo único que hago entonces es simplemente reemplazar. Entonces esta va a ser S, va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser 173,2 menos 30 grados multiplicado por la corriente de línea, que es esta de acá en su forma Fasor, pero su conjugada. Y ya hemos indicado que su conjugada solamente es cambiar de signo al ángulo cuando estamos en su forma polar, ¿no ve? Entonces va a ser 20 ángulo de 30 grados, ¿correcto? Y esto simplemente va a ser la potencia compleja en una sola fase, va a ser igual a 173,2 ángulo de fase menos 30 grados multiplicado por 20 ángulo de fase 30 grados. Y esto me sale 3464. 3464 en este caso más J0 y esto es en volt amperios. Ahora acá tal vez si alguien ha llegado a este resultado, y ahora para el grupo 2 me refiero 3464, ¿cómo es esto? Generalmente tendría que haber salido más J algo, ¿no ve? Esto es lo que me indica simplemente que esta carga en sí solamente contiene lo que es la parte resistiva, o acá dentro de este cajoncito que el cual se ha dibujado, pues yo puedo tener el criterio de que la carga o la impedancia inductiva que tenemos acá es cero. Ya solamente acá está trabajando lo que es la impedancia resistiva. ¿Por qué? Porque ya les he indicado que cuando se tiene lo que es cargas resistivas, o sea, impedancias resistivas, la potencia reactiva es cero. Eso les he explicado acá, ¿no ve? Eso está en formulario acá. O sea, la potencia activa absorbida por elementos resistivos puros, en este caso, o perdón, no, esto no es este de acá. La potencia reactiva en elementos resistivos puros es cero, ¿ya? Y esto se refiere a esto, porque acá solamente está predominando lo que es la impedancia resistiva y no así la impedancia inductiva que tiene esta bobina. Acá la impedancia inductiva es cero y solamente contendría lo que es la impedancia resistiva o la resistencia misma, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esta potencia. Pero esto de acá no es el resultado. Acá me dice la potencia activa trifásica y la potencia reactiva trifásica. Y esto es solamente en una sola fase. Entonces, para poderla, como es circuitos trifásicos equilibrados, entonces para encontrar la trifásica es simplemente multiplicar a este valor, ¿no ve? 3464. Ya no voy a anotar J0, ¿no ve? Porque es 0. O sea, prácticamente no tendría sentido. Entonces acá va a ser igual a ¿qué? ¿Dónde estamos? Acá está, ¿no ve? Esto lo voy a multiplicar por 3 y me queda esto, que va a ser 10.392 volt ampere. ¿Ya? Listo. Y acá tenemos lo que es la potencia compleja trifásica. Y de acá yo puedo decir que la potencia trifásica activa, que me está pidiendo el primer problema, el inciso A, es simplemente 10.392 watts. Y la potencia compleja Q trifásico es 0. Entonces acá tengo esas dos respuestas. Y acá tengo mis 15 puntos o 10 puntos asegurados. Ahí está. ¿No ve? Y ya está. Así de fácil era responder esto. Obviamente hemos tardado por la forma de explicar esa situación, ¿no? Listo, este es el inciso A. Ahora, el inciso B me dice la potencia... Ah, no, perdón. Ah, no, este es el inciso B más, ¿no? Entonces aquí
cabe recalcar, este es inciso A y este es inciso B, ¿ya? Entonces acá el inciso C me dice el valor de la resistencia y el valor de la bobina. Pero como ya acá voy por adelantado, si nosotros tenemos acá bajo el criterio teórico, si decimos que la potencia reactiva es cero, entonces la única carga o el único elemento que está dentro de esta impedancia es únicamente resistivo, y por tanto el valor de la bobina es cero. Entonces ya puedo decir acá bajo criterio teórico que L es cero, en este caso 0 Henry, ¿no ve? Listo. Y esto ya estaría respondido una parte del problema del inciso C, o sea, ¿no? Bajo criterio teórico, nada más. Entonces, pero vamos a hacer directamente calculando bajo el criterio nomás que nosotros hemos aprendido. Entonces nos dice el inciso C, nos pide calcular la resistencia y lo que es el valor de la bobina, ¿no? En el dominio del tiempo nos dice. Bueno, entonces para eso lo que yo debo hacer es calcular qué impedancia o qué valor de impedancia se tiene acá, ¿ya? En el circuito en estrella, porque eso de acá hemos trabajado en circuito en estrella. Ahora la pregunta es, ¿no era llevarlo para encontrar la potencia trifásica, transformarlo lo que es un circuito en delta? ¿No era trabajar en delta? La respuesta es lo siguiente, no importa, ¿ya? No importa que tú trabajes en el dominio, o digo, en lo que hubieras transformado en delta o en estrella, o sea, en estrella o en delta, la potencia trifásica es la misma. Lo único que hemos hecho es simplemente transformar estas impedancias mediante esta relación. Pero la potencia, no importa si tú hubieras calculado en su forma transformada, o sea, en su forma en estrella o en su forma en delta, la potencia es la misma. Entonces, ¿yo para qué voy a estar calculando la potencia? Para poder encontrar la potencia compleja, llevarlo otra vuelta a su forma en delta, si va a ser la misma, entonces otro tiempo, una inversión de tiempo nomás, ¿no ve? Entonces lo dejo ahí en cálculo en tal como yo lo he transformado y va a ser lo mismo, ¿ya? No importa eso. Ahora, si la impedancia va a cambiar, obviamente, porque la impedancia hemos indicado para llevar de delta a estrella o de estrella a delta, hemos hecho esta serie de transformaciones, ¿no ve? Y se puede notar ahí. Entonces, yo debo encontrar, para encontrar R y L, yo debo encontrar anticipadamente la impedancia que tiene esta de acá, esta carga, ¿no ve? En una sola fase. Entonces, para encontrar la impedancia, simplemente, ¿qué yo debo hacer? Acá tengo la formulita, ¿no? Esas formulitas valiosas, ¿no ve? Entonces acá yo puedo conocer, ¿qué cosa? Puedo conocer lo que es la impedancia conociendo su potencia compleja y conociendo el valor de la corriente eficaz, su módulo. Entonces de acá puedo aplicar esta o puedo aplicar esta, porque ya tengo tensión, tengo su tensión de fase, tengo corriente, también tengo su corriente, ¿no ve? Entonces voy a aplicar esto porque es más sencillo, porque acá tengo que conjugar todavía. Esta no, ya, esta no tengo que conjugar nada. Entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Z, va a ser igual, a ver, va a ser igual a S en una sola fase, estoy hablando, dividido entre lo que es el valor de la corriente eficaz, ¿ok? Su módulo nomás. A ver, si no me equivoco, es elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces reemplazo. ¿Cuánto es la potencia compleja en una sola fase? Es esto, ¿no? 3464. Entonces va a ser 3464 dividido entre el valor o el módulo de la corriente eficaz. En este caso, ¿cuánto era? Era 20, este es el módulo. No me importa el ángulo de fase, solamente me dice que yo debo reemplazar el módulo. Entonces 20 elevado al cuadrado. Y acá conozco la impedancia. Entonces acá, conociendo esta impedancia, puedo hacer eso. Entonces, ¿cuánto es? 3464 dividido entre lo que es
20 ángulo de 20 elevado al cuadrado, perdón, ¿no? 20 elevado al cuadrado. Y ya está. Entonces esto de acá es 8,66. Entonces 8,66. Y como pueden ver, esta impedancia es solamente la impedancia de una parte de la impedancia resistiva. Porque acá si es que hubiera tenido una impedancia inductiva, me hubiera salido un valor J, un valor algo, ¿no ve? Para representar lo que es la impedancia inductiva. En este caso, de acá yo digo ya de a criterio, L es igual a 0. Y como ya hemos indicado, las resistencias, no importa si está en el dominio del fasor o en el dominio del tiempo, es la misma. Entonces la resistencia es igual a 8,66 ohmios. Y esto es Henry, ¿no ve? Y esto de acá resolvería lo que es el inciso C. ¿Ya? Entonces así de esta manera nomás será resolver lo que es el examen de lo que es el primer parcial. ¿Ya? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda hasta acá? Bueno, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, entonces voy recalcando que el circuitos trifásicos en el segundo parcial entra. Les voy a dar por adelantado, a ver si tengo acá examen segundo parcial de electrotecnia. Acá dice esto, no es esto, ¿ya? Es uno de los exámenes del segundo parcial, pero en esta situación es más de motores, ¿ya? Acá está, sí, es esto. Mira acá, tres impedancias del mismo valor se conectan en triángulos y el voltaje de línea es tantos tantos y es igual, la corriente de línea es tantos tantos. Calcular, inciso A, la potencia aparente que consume cada impedancia e inciso B, el valor de la impedancia. Como pueden ver, si ya dominan lo que es circuitos trifásicos, o sea, esa de acá, entonces pueden hacer una pregunta asegurada, porque como pueden ver acá ingresa, ¿no ve? Acá está, ¿no ve? Ingresa una pregunta, ¿ya? No sé si tengo otro examen más. No, es otro, nada que ver. A ver, esta nada que ver con estas. Entonces, sí, solamente es eso. Ya tengo algunos exámenes más, pero ahorita vamos a ir viéndolos a medida que transcurre el tiempo, ¿ya? De los temas que nos vamos a avanzar. Ok, entonces si no tiene ninguna consulta, ninguna duda, entonces vamos a quedar acá. Y la siguiente clase estaríamos entrando lo que es a estudiar lo que es los motores trifásicos, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase y hasta la siguiente clase. Chao chicos.